Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de nuestra directora general, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a tratar sobre uno de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana y sin duda uno de los personajes más importantes en la historia de México en el siglo XX, el general Álvaro Obregón. Comenzaré diciendo que Álvaro Obregón es, sin lugar a dudas, el militar más importante de la Revolución Mexicana, uno de los militares más importantes en la historia nacional, el único general invicto de la Revolución Mexicana, el que ganó todas sus batallas, que fue un personaje central para el triunfo de la Revolución Constitucionalista, no solamente contra la dictadura de Victoriano Huerta, sino también en la guerra civil entre los revolucionarios. En 1915, Obregón fue el artífice del triunfo sobre la poderosa División del Norte de Francisco Villa y después siguió siendo un personaje central los siguientes 15 años de la historia de México durante la etapa de la Constitución y después durante los gobiernos surgidos de la Revolución. En este año se conmemora, se celebra, no se conmemora ni se celebra, se recuerda el 90 aniversario de la muerte trágica de Álvaro Obregón, que fue asesinado muy cerquita de aquí, en el restaurante de La Bombilla, a unos cuantos metros de donde nos encontramos en la actualidad. La muerte de Obregón, sin lugar a dudas, cerró una etapa en la historia de México y abrió paso a una nueva que vamos a tratar de discutir con detalle. Les voy a narrar entonces una muy breve historia del general Obregón. Creo que todos ustedes conocen algo de la vida de Obregón. Es un personaje muy popular, no tan popular como Villa y Zapata, pero sin lugar a duda es uno de los personajes más conocidos, más reconocidos, más admirados de la historia del México del siglo XX. Álvaro Obregón, además, fue un personaje que escribió sobre él mismo. Tiene un libro muy conocido para los estudiosos de la Revolución Mexicana que se llama 8,000 kilómetros de campaña, en donde va describiendo con mucho detalle su campaña militar, desde que decide tomar las armas para combatir a la rebelión de Pascual Orozco en 1912, hasta que llega a la Ciudad de México después de una de las más brillantes campañas militares en la historia de la Revolución y en la historia militar de México. Álvaro Obregón fue el hijo número 18 de una familia muy prolífica. Fue el más pequeño de sus hermanos, quedó huérfano muy pequeño de padre. Su madre tuvo que trabajar, teniendo tantos hermanos y tantas hermanas más grandes que él. Sus hermanas mayores se hicieron cargo del pequeño Álvaro. Él creció no con su madre, sino con sus tías y con sus hermanas, y desde muy pequeño demostró una enorme inteligencia práctica. Era un emprendedor, tenía un gran ingenio, una enorme habilidad mecánica, tenía una memoria prodigiosa, fotográfica. Obregón era capaz de escuchar una poesía y de oírla por primera vez, grabársela en su memoria y repetirla
íntegramente sin ningún error. Era capaz también y le gustaba hacer ese tipo de desafíos, que le mostraran las cartas de una baraja, que le enseñaran el orden en el que estaban colocadas, que las volvieran a cerrar, y él era capaz de recordar una por una cuál era la carta que estaba primero, cuál era la que le seguía, cuál era la que iba después. Tenía una memoria prodigiosa y privilegiada. Esta inteligencia natural la demostró desde niño. Él nació en la hacienda de Siquiciba, en el Valle del Mayo, en Sonora. Tuvo contacto con la tribu Mayo desde niño, aprendió palabras de Mayo, podía comunicarse con Mayo, tuvo una relación muy cercana con los indígenas mayos, con los que convivía desde pequeño, y esto le sirvió para que una vez que entró a la revolución, tuviera una alianza muy estrecha, muy cercana, muy fuerte, tanto con los indígenas mayos como con los yaquis, que fueron uno de los componentes centrales de su ejército. Álvaro Obregón, como niño huérfano de una familia muy numerosa, de clase media rural, pudo estudiar las primeras letras, la primaria, la secundaria, su educación básica. Las necesidades de la familia lo hicieron trabajar desde adolescente y muy pronto demostró una enorme capacidad emprendedora. Era alguien muy inquieto, con muchas ideas, con una inteligencia muy práctica, con intuición para los negocios, y sin lugar a dudas hubiera sido, de hecho lo fue, un agricultor muy exitoso que incluso desarrolló inventos mecánicos para poder trillar garbanzo, que era a lo que él se dedicaba desde su juventud. Tuvo entonces una enorme habilidad empresarial, fue un destacado agricultor, un próspero agricultor con mucho ingenio, y él tenía una vida asegurada dentro del medio rural si las cosas no hubieran sido como sucedieron. Él se casó muy joven, tuvo niños muy pronto, enviudó, su esposa falleció, dejándolo con dos pequeños en sus primeros años. Obregón se hizo cargo de los pequeños, estalló la revolución maderista. Álvaro Obregón no participó en la revolución, fue algo de lo que siempre se reprochó. Él mismo se criticaba que no había tenido el valor suficiente para atreverse a tomar las armas y luchar por la revolución. Y sin embargo, a pesar de eso, se involucró poco tiempo después con el movimiento revolucionario, porque fue electo presidente municipal de Huatabampo, el municipio en donde él se había asentado, donde tenía sus negocios, y siendo presidente municipal durante el gobierno de Francisco I. Madero, estalló la rebelión de Pascual Orozco en Chihuahua, pero que tuvo tanta fuerza este movimiento revolucionario que pronto se extendió a los estados contiguos a Chihuahua, pudo afectar a Sonora y a Coahuila y amenazó con convertirse en una rebelión que podía llegar a derrocar al gobierno de Francisco I. Madero. Siendo presidente municipal, Obregón decide tomar las armas, defender al gobierno constitucional de Francisco I. Madero, se pone a las órdenes
del gobernador maderista de Sonora, que era José María Maytorena. Maytorena confía en Obregón, a pesar de que no tenía ninguna experiencia militar, no había participado en la revolución maderista, pero sin embargo Maytorena observó en Obregón algunas de las cualidades que lo harían destacar como un brillantísimo militar revolucionario. Obregón tenía carisma, tenía capacidad de mando, tenía capacidad de organización, pero sobre todo tenía una impresionante capacidad táctica para saber escoger, dirigir y triunfar en una batalla. Desde que se incorpora a las fuerzas irregulares de Sonora para combatir al orozquismo, a pesar de que es un militar de bajo rango, que solo tiene a un batallón de 300 personas de su municipio, a los que convence de que lo sigan para defender al gobierno de Madero, Obregón comienza una de las más brillantes carreras militares en la historia nacional. El orozquismo es derrotado en pocos meses, no solamente por el Ejército Federal, también por las fuerzas irregulares como las de Sonora, que no eran parte de la estructura del Ejército Federal, pero que habían sido fuerzas maderistas que no habían sido licenciadas después del Pacto de Ciudad Juárez, que se habían conservado como fuerzas al servicio del gobierno revolucionario, pero a las órdenes de los gobernadores y de la Secretaría de Gobernación. Obregón forma parte de estas fuerzas irregulares, no es miembro del Ejército Federal, aunque colabora con el Ejército Federal, y curiosamente el comandante en jefe del Ejército Federal encargado de combatir a la rebelión de Pascual Orozco fue ni más ni menos que Victoriano Huerta. Victoriano Huerta estaba al frente de este Ejército Federal que combatía al orozquismo, y cuando conoció en persona Victoriano Huerta a Álvaro Obregón, que entonces era un joven coronel que despuntaba, tuvo una muy buena impresión de él, y Victoriano Huerta comentó delante de Obregón que ojalá y fuera un gran soldado para la patria, como en efecto lo fue. Derrotada la rebelión de Pascual Orozco, Álvaro Obregón regresa a la presidencia municipal de Huatabampo. Poco tiempo después estalla la Decena Trágica, en donde un golpe militar encabezado por un sector del ejército y apoyado por los grupos conservadores que no le perdonaban a Madero haber levantado la Revolución Popular y acabado con el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Después del asesinato de Francisco I. Madero, Álvaro Obregón es uno de los primeros jefes políticos de Sonora que decide defender el gobierno constituido y que se alista y se pone a las órdenes del gobierno de Sonora para combatir al régimen usurpador de Victoriano Huerta. A partir de esta decisión de Álvaro Obregón, comienza lo que es propiamente la campaña militar, que le da un enorme prestigio. Álvaro Obregón, muy pronto, como comandante en jefe del ejército que defiende al gobierno constitucional, al régimen que ha sido roto por el golpe de Estado de Victoriano Huerta, muy pronto logra tomar el control de todo el enorme estado de Sonora y comienza su campaña hacia el sur, hacia Sinaloa, hacia Tepic, hacia Jalisco, hacia el centro de la República. Y en esta campaña militar que él describe con enorme detalle en su libro de 8,000 kilómetros de campaña, Álvaro Obregón va dando muestras de su genio militar. ¿En qué consistía
el genio militar de Álvaro Obregón. Desde luego él no había estudiado en el colegio militar, no había tenido ningún tipo de adiestramiento, de práctica, era un militar completamente empírico, pero tenía genio militar. ¿En qué consistía este genio? Obregón era alguien que estudiaba sus batallas, que llegaba con días de anticipación a los posibles escenarios en donde tendrían lugar los enfrentamientos, estudiaba la geografía del lugar, escogía el que más le convenía y atraía al enemigo a través de avanzadas que provocaban a su enemigo para que les respondiera, y Obregón hacía que su avanzada fuera retrocediendo, atrayendo al enemigo a la ratonera que le tenía preparada. Él es uno de los militares de la Revolución que estudiaba con más detalle sus batallas. Además de escoger geográficamente cuál era el territorio que más le convenía, tenía también una enorme capacidad para poder distribuir a sus fuerzas de la mejor manera posible. Obregón demostró ser un maestro de la táctica militar, sobre todo en cuanto a la táctica defensiva. Obregón no hacía ofensivas militares. Lo que hacía era atrincherarse, atraer al enemigo, tener una muy sólida línea de defensa, una segunda muy sólida línea de defensa e incluso una tercera línea de defensa que podía resistir los embates del enemigo, en donde procuraba desgastarlo. Cuando veía que el enemigo estaba exhausto, que había llegado al límite de sus fuerzas, que ya no tenía parque ni reserva, en ese momento Obregón siempre tenía un contingente militar de reserva, de refresco, fuera de la línea central de la batalla, sin haber participado hasta entonces, y que cuando Obregón se daba cuenta de que el enemigo estaba agotado, era cuando daba la orden de contraatacar, y generalmente era un contraataque fulgurante de caballería, en donde destacaron Francisco Murguía sobre todo, un fulgurante ataque de caballería que flanqueaba al enemigo, que lo rodeaba y que le cortaba la línea de abastecimiento por detrás y que lo hacía pedazos. Esa táctica Obregón la empleó con maestría desde 1913 en Sonora, en Sinaloa, en Tepic, en Jalisco, y después, una vez que habían derrotado a Victoriano Huerta, esta misma táctica militar la empleó para vencer a la más poderosa máquina de guerra que había construido la Revolución hasta ese momento, que era la División del Norte de Francisco Villa. En eso Obregón fue insuperable. Nunca perdió una batalla, nunca. Y esto no se dice fácil. En 1913 y 1914, Obregón se convirtió en la estrella fulgurante del constitucionalismo. Era el militar más brillante del ejército que secundaba a Venustiano Carranza. Solo detrás de Francisco Villa, desde luego las batallas más importantes, las más famosas, las de mayor trascendencia, las que causaron mayor daño al ejército federal, las que le rompieron la columna vertebral al gobierno de Victoriano Huerta, fueron las batallas de Francisco Villa, la batalla de Torreón y sobre todo la batalla de Zacatecas. Esas fueron las batallas decisivas
de la revolución. Pero después de estas famosísimas batallas de la División del Norte villista, las batallas más importantes fueron las que libró Álvaro Obregón. Cuando derrotan a Victoriano Huerta, ya se había producido la división entre el constitucionalismo. Como ustedes saben, Villa rompió con Venustiano Carranza a raíz de la toma de Zacatecas, batalla en donde Venustiano Carranza se empeñó en que no fuera Villa el que la llevara a cabo, sino que fuera Pánfilo Nateras, y que Carranza le había ordenado a Francisco Villa que dividiera a su poderoso ejército, que enviara a unas columnas de la División del Norte a apoyar a Pánfilo Natera, para que no fuera Villa quien se quedara con la gloria de haber derrotado al ejército federal en Zacatecas. Como ustedes saben, Villa se insubordinó, no obedeció las órdenes de Venustiano Carranza, se rebeló, tomó por su propia iniciativa Zacatecas, y esto produjo la ruptura entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. Una ruptura que para el conjunto de los jefes constitucionalistas era una tragedia. No querían que los ejércitos revolucionarios triunfantes se dividieran y se enfrentaran entre sí. Creían que eran parte del mismo proyecto, que no deberían enfrentarse en los campos de batalla, que podían resolverse sus diferencias, y sin embargo, pues esto no ocurrió así. Después de haber derrotado a Victoriano Huerta, de que Huerta renunció a la presidencia, de que huyó del país, de que dejó abandonado el gobierno y la capital de la República, también seguramente ustedes habrán oído acerca de los tratados de Teoloyucan, que se firmaron el 13 de agosto de 1914 en el poblado de Teoloyucan, en el Estado de México, muy cerca de la capital, en donde Álvaro Obregón fue comisionado por el primer jefe Venustiano Carranza para que él se encargara de lograr la rendición de la Ciudad de México sin combatir y su entrega al ejército constitucionalista, y al mismo tiempo para que se firmara ahí la disolución, la desaparición del ejército federal y de la Armada mexicana. Los tratados de Teoloyucan, que se firmaron en el guardafango, en la salpicadera de un automóvil sobre la carretera rural de México a Teoloyucan, fueron firmados por Álvaro Obregón en representación del primer jefe Venustiano Carranza y por los representantes de lo que quedaba del gobierno de la República y del Ejército y de la Armada de México. En los tratados de Teoloyucan, que fue al mismo tiempo el acta de defunción del antiguo régimen, del gobierno porfirista huertista, y al mismo tiempo el acta de nacimiento del nuevo Estado mexicano y del nuevo ejército triunfador de la revolución, el general encargado de firmarlos fue precisamente Álvaro Obregón. Y no fue por azar que Carranza haya escogido a Álvaro Obregón para que él recibiera la capitulación del gobierno derrotado. Obregón para esos momentos ya era la segunda estrella del constitucionalismo, solo detrás de Venustiano Carranza, pero muy por encima de los que le seguían, de Pablo González, de Salvador Alvarado, de Francisco Murguía, de una pléyade de generales revolucionarios constitucionalistas que no podían competir ni con la capacidad, ni con el talento, ni con la habilidad política
de Álvaro Obregón. Sin embargo, Venustiano Carranza, que era un zorro de la política, que conocía bien a los personajes, que calibraba la ambición de sus gentes, desde que conoció a Obregón, reconoció su talento, su habilidad, pero también se dio cuenta de su ambición. Sabía que Obregón tenía una enorme ambición y que no podía permitirle que se quedara con toda la gloria del triunfo sobre Victoriano Huerta. Por eso, al mismo tiempo que comisionó a Álvaro Obregón para recibir la Ciudad de México, para entrar primero que nadie triunfante a la capital y para firmar la disolución del Ejército Federal, el primer jefe tomó sus precauciones y no dejó que el enorme arsenal militar, tanto de tierra como de agua, del ejército y de la marina, se le quedara a Álvaro Obregón, sino que se le entregara a Pablo González. Porque Pablo González, a pesar de que no era el brillante general, el talentoso, el carismático como Obregón, era un general mucho más gris, más oscuro, más introvertido, pero en el que Carranza confiaba más que en el ambicioso Obregón. Por eso hizo un balance. La gloria política del triunfo sobre Victoriano Huerta se la llevó Álvaro Obregón, pero la logística, el armamento, las municiones, los buques de guerra, se las dio a su principal rival, a Pablo González. Y eso fue algo que le dolió a Álvaro Obregón. Cuando toma la Ciudad de México, Obregón, seguramente ustedes habrán también leído o escuchado, llega a la capital de la República, es un líder muy progresista, anticlerical, radical, comprometido con las demandas de los trabajadores, de los campesinos, que quiere llevar a cabo el programa de reformas sociales que todavía no se ve dentro del constitucionalismo. Sin embargo, Obregón, desde que llega a la Ciudad de México, empieza a tomar medidas que son una gran novedad. Son medidas progresistas, radicales, en favor de los sectores populares. Le impone préstamos forzosos a los ricos, a la iglesia, confisca las propiedades del clero, le otorga a la organización más importante de los trabajadores de la capital de la República, la Casa del Obrero Mundial, algunos de los templos que confisca a la Iglesia Católica, las imprentas de algunos de los diarios porfiristas y clericales, los pone también al servicio de los trabajadores, confisca los alimentos para impedir su acaparamiento y especulación, pone alimentos al servicio de las clases populares, le impone un préstamo al clero católico de 1 millón de pesos, los curas le dicen que no tienen dinero y que no lo pueden pagar, entonces Obregón manda a llamar a una comisión para que se reúna con él, le vuelven a decir que no tiene dinero, que no tienen dinero los clérigos, y entonces Obregón decide meterlos a la cárcel. Y los mete a la cárcel y exige que los que están fuera consigan el dinero, se ponen a pedirle prestado a sus amigos ricos de la capital, consiguen una suma, Obregón dice esto no es suficiente y entonces decide 2 cosas que también son muy significativas: expulsa a todos los sacerdotes extranjeros que, violando la legislación mexicana, participaban en política en contra de la revolución, los manda a sus países de origen y a los mexicanos los pone a barrer las calles en el centro de la ciudad. Hay escenas que describen mejor que 1000 palabras estas decisiones tan significativas
de Álvaro Obregón, que hablan de un personaje convencido de lo que tiene que hacer y que no se tienta el corazón para tomar medidas que considera que son indispensables. Desde luego, el clero católico va tomando nota de estas que considera que son sus agresiones, son atentados a sus intereses, a su influencia política e ideológica. Después de que está en la capital de la República, se profundiza el enfrentamiento entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. Obregón se ofrece como mediador, de manera audaz, valiente y temeraria decide ir a Chihuahua a entrevistarse con Villa para tratar de limar las asperezas entre el Centauro del Norte y Venustiano Carranza. Ofrece sus mejores oficios para encontrar una solución que satisfaga a las dos partes. Va junto con Francisco Villa a Sonora para tratar de resolver el conflicto entre el villista gobernador José María Maytorena contra el general carrancista Plutarco Elías Calles, que se están dando hasta con la cubeta en el importante estado fronterizo. Llegan a un acuerdo, se regresa a la capital de la República, le dice a Carranza lo que acordó con Álvaro Obregón. Carranza, que desconfía cada vez más de Álvaro Obregón y de su protagonismo, desconoce los acuerdos a los que llegó Obregón con Francisco Villa. Se siguen desarrollando las diferencias entre Carranza y Villa. Obregón regresa a Chihuahua y en esa segunda visita a Chihuahua, Villa está a punto de fusilarlo. ¿Por qué iba a fusilar Francisco Villa a Álvaro Obregón? Porque se dio cuenta, y de esto el mismo Obregón lo reconoce en su libro de 8,000 kilómetros de campaña, que cuando fue a Chihuahua a entrevistarse con Villa, no solamente iba a ver si podía resolver las diferencias entre el Centauro del Norte y el primer jefe, sino sobre todo iba como espía a ver qué tanta fuerza tenía Francisco Villa, sus hombres qué tanto lo seguían, quienes estaban muy convencidos del programa villista, quienes no creían en el Centauro, y con los que vio que no seguían a carta cabal al Centauro del Norte, comenzó a tender puentes y a tratar de hacerlos que abandonaran a Villa y que se vinieran con el constitucionalismo. Desde luego, Francisco Villa se dio cuenta de esta doble intención que tenía Obregón en su visita de aparentemente buena voluntad a Chihuahua. Y también se dio cuenta de que Obregón traía un doble juego, porque como no se había resuelto el problema de Sonora y seguían enfrentándose Plutarco Elías Calles contra José María Maytorena, estando Villa en Chihuahua, le escribe a Plutarco Elías Calles, que es su aliado, que como está con Villa y como Villa lo está presionando, que a lo mejor lo va a obligar a firmar cosas con las que él no está de acuerdo y que no les haga caso porque las está haciendo bajo la presión de Villa. Entonces le dice a Plutarco Elías Calles: aunque yo te ordene que abandones el campo militar y que le entregues la plaza a Maytorena, no me hagas caso porque lo estoy haciendo bajo la presión de Villa. Villa intercepta los telegramas, se da cuenta del doble juego de Obregón y entonces se los enseña y le dice: mira, ya te caché, tú traes un doble juego, tú me estás queriendo quitar a mis generales, tú estás queriendo que no se resuelva el problema en Sonora, eres un traidor y te voy a fusilar. Y decide fusilarlo. Antes de que lo fusile,
Cuando los lugartenientes de Villa se enteran de que el Centauro va a fusilar a Obregón, pues desde luego que se alarman. Felipe Ángeles, Raúl Madero, el hermano del presidente Madero, la esposa de Francisco Villa, Luz Corral, hablan con el Centauro y le dicen: no puedes matar a Obregón, lo vas a hacer héroe. Además, su esposa le dice: es tu huésped, tú no puedes matar a tu invitado. Imagínate cómo vas a pasar a la historia. Villa le cae el 20, se da cuenta de que es un error político, que no va a resolver el problema con Carranza, sino que lo va a complicar. Y en esos cambios de humor tan característicos de Francisco Villa, se arrepiente, le pide perdón a Álvaro Obregón, le dice que lo perdone, que no lo va a matar, que es su amigo, y le organiza un baile. Y se la pasan bailando hasta la madrugada del siguiente día, como si estuvieran compitiendo en un concurso de baile. Esas eran algunas de las acciones típicas de Francisco Villa. Obregón salva la vida y, sin embargo, cumple su cometido de haberse dado cuenta cuál era la fuerza real de Villa y cuáles eran los generales que sí eran 100% villistas y cuáles eran los generales que no eran completamente villistas. Y con esos que no eran completamente villistas, Obregón tiende puentes que después le van a ser muy útiles. No se logra resolver entonces el problema entre Villa y Venustiano Carranza, a pesar de los dos viajes a Chihuahua y a pesar de que casi le cuesta la vida a Álvaro Obregón. Obregón regresa a la capital de la República y Venustiano Carranza le dice que para resolver de raíz el problema entre Villa y él, ha convocado a una convención de jefes revolucionarios que va a tener lugar en la Ciudad de México el 1 de octubre de 1914. Se realiza la convención. A esa convención solo van puros constitucionalistas, no va ni un villista y desde luego menos ningún zapatista. Es una convención completamente constitucionalista. En esta convención hay dos bandos claramente diferenciados desde el principio. Un bando militar encabezado por Álvaro Obregón y un bando civil encabezado por Luis Cabrera, que representa a los principales intelectuales asesores de Venustiano Carranza. Se da una de las discusiones más interesantes en la historia de la Revolución, porque los militares les reclaman a los civiles que no tienen nada que hacer ahí porque ellos no han combatido, porque no han arriesgado la vida, porque no han contribuido al triunfo de la Revolución. La Revolución, dice Obregón y dicen los que lo siguen, es patrimonio de los militares. Solo los militares pueden decidir el rumbo de la revolución. Luis Cabrera, que ya es por entonces el principal asesor intelectual de Venustiano Carranza, un extraordinario orador de una gran lucidez, da ahí unas intervenciones que son unas cátedras magistrales acerca de la importancia de la participación de los civiles en la revolución, pero como Obregón tiene mayoría, cuando se vota, pues gana la postura de Obregón y los civiles quedan fuera de la convención y se decide que se tiene que reunir otra convención con los villistas, no en la Ciudad de México, sino en una ciudad neutral que deciden que sea la ciudad de Aguascalientes. Es la famosa Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que se reúne en esa ciudad el 10 de octubre de 1914 y es una convención absolutamente militar. Solo participan en ella los generales
del Ejército Constitucionalista y los generales de la División del Norte villista. Los constitucionalistas tienen mayoría, se decide invitar a los zapatistas para que sea una convención totalmente representativa. Felipe Ángeles se ofrece a ir personalmente a invitar a Emiliano Zapata a Morelos. La convención decide que mientras regresa Ángeles con Zapata o con los delegados zapatistas, no va a discutir ningún tema central de relevancia nacional, mientras Álvaro Obregón comienza a tener una participación muy destacada porque es quien encabeza a la delegación constitucionalista. Cuando llegan los zapatistas, la convención se declara soberana, asume la soberanía nacional y decide 3 acuerdos fundamentales. El primero de ellos es que la convención va a nombrar presidente de la República, que el presidente de la República, por lo tanto, no va a ser Venustiano Carranza, como lo señalaba el Plan de Guadalupe, que Venustiano Carranza, Francisco Villa y Emiliano Zapata tienen que renunciar a sus cargos como jefes de sus respectivos ejércitos y que se tiene que comenzar a discutir y a elaborar el programa de reformas de la revolución. Y Álvaro Obregón es un personaje central en estos 3 acuerdos. Obregón, a pesar de que es el segundo militar más importante en el ejército constitucionalista, en la Convención de Aguascalientes es uno de los promotores de que Carranza debe renunciar. Pero también es de los principales defensores que sostiene que Villa debe renunciar y que Emiliano Zapata tiene que renunciar. Con eso, los 3 principales caudillos de la revolución quedaban eliminados, quedaban hechos a un lado. Y el tercer tema era un tema para Obregón secundario, el problema del gobierno, del programa de la revolución, pues desde luego que él estaba de acuerdo en que tenía que discutirse y aprobarse en la soberana convención. ¿Cuál era el juego de Obregón? Desde luego, Obregón veía en la convención una oportunidad para eliminar a través de una asamblea representativa, la más representativa de la revolución, a los 3 personajes más importantes del proceso revolucionario, a Carranza, a Villa y a Zapata. ¿Cuál era el personaje que le seguía en importancia? Pues él, no había otro. Pero además tenía la legitimidad de una asamblea revolucionaria. Entonces, en Aguascalientes, Obregón no solo se deshacía de su jefe, de don Venustiano, sino también se deshacía de sus principales enemigos, de Villa y de Zapata. Tenía el terreno despejado. Él sabía que, estando eliminados políticamente Carranza, Villa y Zapata, él era el personaje más importante a nivel nacional. El problema es que don Venustiano, Francisco Villa y Emiliano Zapata se dieron cuenta de que este era el juego de Obregón. Y cuando aparentemente Obregón ya había triunfado, porque logra sacar esos acuerdos de la convención vota por destituir a Venustiano Carranza, por eliminar a Francisco Villa y a Emiliano Zapata y por nombrar a un presidente de la República salido de la convención,
Obregón tenía la carta ganadora, había ya ganado el juego, pero con lo que no contaba era que su propuesta de quién iba a ser el presidente provisional de la República, que él había propuesto a Antonio I. Villarreal, a quien podía manipular, él no esperaba el veto de Zapata. Zapata fue el que le deshizo esa jugada maestra, esa carambola de 3 bandas. Porque Zapata conocía a Villarreal, había tenido diferencias con Villarreal y vetó a Villarreal. Los zapatistas dijeron: con Villarreal nosotros no jugamos, cualquiera menos él. Y ahí se le cayó el juego a Obregón, porque cuando los zapatistas vetan a Villarreal, Obregón no sabe qué hacer, porque los villistas respaldan a los zapatistas y dicen: tenemos que encontrar otro candidato. Entonces se declara un receso. En ese receso Álvaro Obregón maniobra y escoge a un candidato que se saca de la manga, que es Eulalio Gutiérrez, uno que no tuviera el veto zapatista, que tampoco tuviera el veto villista y que tuviera el apoyo de los constitucionalistas. Y él es el presidente elegido por la convención. Pero es una jugada que no es una jugada ganadora, porque el problema es que Eulalio Gutiérrez no representaba a nadie, no representaba a los constitucionalistas, no representaba a los villistas y no representaba a los zapatistas. Y cuando la convención elige a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional y que le comunica a Venustiano Carranza que lo ha destituido y que el nuevo presidente es Eulalio Gutiérrez, desde luego Venustiano Carranza dice: yo no reconozco esos acuerdos, yo nunca estuve de conformidad con que la convención era soberana y menos con que podía nombrar presidente de la República, yo no acato esos acuerdos y yo voy a combatir a la convención. Y Eulalio Gutiérrez, que no tiene una base propia, cuando Venustiano Carranza rompe con la convención y que le declara la guerra, dice: bueno, ¿y cómo voy a enfrentar al desafío militar de Venustiano Carranza? Pues con el mejor militar que tengo. ¿Y cuál es el mejor militar que tengo? Pues Francisco Villa. Entonces Eulalio Gutiérrez nombra a Francisco Villa jefe de los ejércitos de la convención, y entonces Álvaro Obregón se queda como novia de pueblo, se queda sin su presidente, sin su jefe y además con su principal enemigo militar del otro lado como comandante en jefe de los ejércitos convencionistas. Y entonces Obregón, que también sabía recular, va y le pide perdón a Carranza después de que lo había traicionado, después de que lo había entregado y había votado por eliminarlo. Se pone nuevamente a las órdenes de Venustiano Carranza para combatir a Francisco Villa. Y don Venustiano, que también de política sabía bastante y que tenía un enorme olfato militar, se da cuenta de que nadie puede vencer a Francisco Villa si no es Álvaro Obregón. A pesar de que Obregón ya lo había traicionado en Aguascalientes, él se da cuenta de que a Pablo González Villa se lo va a comer crudo, de un bocado, y que sin embargo Obregón tiene la capacidad, tiene el talento, tiene los conocimientos, tiene el carisma de poder derrotar a Francisco Villa. No es porque confiara en Obregón, es porque no le quedaba de otra. Y entonces se sella una alianza política muy práctica, no de principios, no de amistad, no de confianza, sino de mera conveniencia. Es como un matrimonio por conveniencia. Los dos se conocen, los dos saben que en algún momento se van a tener que enfrentar, pero por el momento tienen que ser amigos y aliados. Y le encarga ser el jefe
del Ejército de Operaciones. Y desde luego Obregón no defrauda la confianza de Venustiano Carranza. Una vez más, da muestras de su enorme talento militar. Sale de Veracruz rumbo a la Ciudad de México, derrota en toda la línea a Emiliano Zapata en Puebla, toma la capital de la República, hace el pacto con la Casa del Obrero Mundial, un pacto fundamental que le reporta dos o tres batallones rojos compuestos por obreros de la Ciudad de México que se enrolan al ejército constitucionalista para combatir contra Villa y contra Zapata. Se dirige al Bajío, escoge los campos de Celaya como el escenario para el primer combate decisivo con Francisco Villa, y en las batallas de Celaya, que son las batallas decisivas de la revolución, es donde se define el destino de la Revolución Mexicana. Obregón derrota en toda la línea a Francisco Villa, lo aplasta, a pesar de que parecía que la División del Norte era mucho más poderosa, que venía en ascenso, que había desarrollado las batallas más importantes contra el gobierno huertista, que tenía una aureola de invencibilidad. Obregón, sin embargo, con una magistral táctica militar, derrota en toda la línea a Francisco Villa. Y lo derrota de la misma manera en que había derrotado al ejército federal huertista. Escoge el terreno, cava trincheras, establece una primera línea de defensa de ametralladoras, pone líneas de defensa secundarias y terciarias, pone un batallón de caballería al mando de Francisco Murguía a 40 kilómetros de la ciudad de Celaya para que espere las órdenes precisas en el momento en el que tiene que actuar. Hace que Villa se desgaste en ataques infructuosos a sus líneas defensivas, y cuando a Villa se le comienza a agotar el parque, da la orden de contraatacar y despedaza a la División del Norte 2 veces en Celaya y una tercera vez en el campo de Trinidad. Esas 3 batallas son las 3 batallas que acaban con la División del Norte, aunque habrá una 4ª batalla en Aguascalientes en julio de 1915, que será la última batalla de la División del Norte. Después de perder esa batalla, la División del Norte desaparecerá. Esas batallas confirman a Álvaro Obregón como el mejor militar de la revolución, el que aniquila a Francisco Villa y el que le da el triunfo al ejército constitucionalista. Es la estrella refulgente de la revolución en términos militares. Y sin embargo, el jefe político de la revolución sigue siendo Venustiano Carranza, y eso es algo que Obregón reconoce. Cuando Villa ataca Columbus en marzo de 1916, Estados Unidos decide enviar a la expedición punitiva que invade el territorio mexicano por Chihuahua, que causa un casi conflicto bélico entre México y Estados Unidos. Carranza protesta inmediatamente por la invasión de las tropas estadounidenses y nombra a Álvaro Obregón secretario de guerra para que busque encontrar una salida política a la expedición y que logre el abandono de las tropas invasoras en el menor tiempo posible. Obregón se reúne
con los representantes del ejército de Estados Unidos en la frontera, llega a un acuerdo con ellos, le envía los acuerdos alcanzados al encargado del Poder Ejecutivo, que ese es el título que tiene en esos momentos el primer jefe Venustiano Carranza, y Carranza, que también trataba de utilizar y al mismo tiempo de neutralizar a Obregón, desconoce completamente los acuerdos, le dice: eso no es lo que yo le pedí, lo que yo necesito es solamente el compromiso del retiro inmediato e incondicional de la invasión estadounidense, y eso no viene en el acuerdo al que usted llegó con los estadounidenses, y por lo tanto yo no puedo reconocer ese acuerdo. Por 2 veces Venustiano Carranza desconoce los acuerdos a los que llega Álvaro Obregón con sus contrapartes estadounidenses en la frontera, y desde luego eso es algo pues que hace quedar mal a Obregón, porque está negociando y realmente no tiene el respaldo presidencial. Pero lo que pasa es que Venustiano Carranza en eso sí es muy tajante, y él exige un compromiso claro de desalojo de las tropas invasoras, y mientras eso no esté plasmado en los documentos, él no avala ninguna negociación. Pero eso desgasta la autoridad política de Álvaro Obregón. No se resuelve el conflicto por la expedición punitiva. Carranza convoca al Congreso Constituyente de 1916-17. Ustedes saben que se forman 2 bandos en el Congreso Constituyente de Querétaro: un bando mayoritario que se conoce como el bloque jacobino o radical, encabezado por Francisco Múgica, por Heriberto Jara, por muchos otros destacados constituyentes, y un bloque de liberales moderados que son los asesores intelectuales más cercanos a Venustiano Carranza. Entre ellos están Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, que además son los que escriben el proyecto de reformas constitucionales que presenta al Congreso el presidente, el encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, y que también forman parte de este bloque moderado, renovador, como se le conoce: Félix Pallavicini, Gersaín Ugarte y otros que son minoritarios. En el Congreso Constituyente se da un mano a mano entre Obregón y Carranza. Los diputados jacobinos rechazan el proyecto de reformas constitucionales presentado por Venustiano Carranza, lo consideran extremadamente moderado y tratan y logran darle un contenido mucho más radical. En las discusiones en el Congreso Constituyente, los 2 bloques se enfrentan políticamente de manera frontal y quedan muy claras cuáles son sus filiaciones políticas. Los carrancistas, los renovadores, acusan a los jacobinos de estar siendo manipulados por Álvaro Obregón y que buscan infringir una derrota política al primer jefe. Y los jacobinos, a los que se asocia con Álvaro Obregón, acusan a los carrancistas, a los renovadores, de ser conservadores, de estar en contra de las reformas sociales, y además, y esta es la principal acusación, los acusan de haber legitimado al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta, porque cuando ellos eran diputados en la 26 legislatura, habían aceptado la renuncia de Francisco I. Madero y habían permanecido en sus curules durante el primer año del gobierno dictatorial de Victoriano Huerta. Entonces los acusan de haber legitimado al gobierno
usurpador. Este es el grave cargo que les lanzan los jacobinos a los renovadores. El mismo Obregón escribe una carta dirigida al Congreso Constituyente acusando a los renovadores de esto, de haber legitimado el golpe militar de Victoriano Huerta y haber sido parte de la legitimación del gobierno usurpador. El Congreso Constituyente, como todos ustedes saben, es dominado por los jacobinos, que le imprimen un contenido radical, un contenido progresista, un contenido de profundas reformas sociales al texto constitucional. En esa batalla entre Obregón y Carranza en el Congreso Constituyente, sin duda el triunfador fue Álvaro Obregón. Y sin embargo, creo, aunque no tengo el documento que lo demuestre, que en el Congreso Constituyente, tras bambalinas, hubo un acuerdo entre Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, en donde los dos se pusieron de acuerdo en que se aprobara la Constitución con un contenido radical, pero que Venustiano Carranza fuera el presidente de la República y que el siguiente presidente fuera Álvaro Obregón. De manera que cuando termina el Congreso Constituyente, que se convoca a elecciones, Venustiano Carranza se presenta como candidato a la presidencia y no tiene ningún problema en ganar la elección. Es el candidato único, apoyado por todos los partidos. Nadie podía ganarle una elección a don Venustiano en ese momento. A pesar de ello, el día de la elección hay votos a favor de Álvaro Obregón y a favor de Pablo González, pero no eran candidatos. El único candidato era don Venustiano. Toma posesión como presidente de la República el 1 de mayo de 1917 y a los pocos días Obregón renuncia a la Secretaría de Guerra, alega problemas de salud, le dice que ya está cansado, que la patria ya no lo necesita, que quiere descansar, que va a regresar a sus negocios privados y se regresa a Sonora. Y en efecto, así lo hizo durante un tiempo. Pero en realidad Obregón nunca abandonó la escena política. Durante 1917, 1918 y 1919, Obregón, a pesar de que no tiene ningún cargo público, sí sigue manteniendo una presencia activa dentro de la escena nacional. Hace declaraciones, los periódicos lo entrevistan, hace giras de política, va a Estados Unidos y a Canadá, se reúne con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos le dice que es un personaje al que reconoce y admira, apoya a Venustiano Carranza en su política de neutralidad ante la Primera Guerra Mundial. En fin, no es cierto que se retira a la vida privada. Es alguien que sigue haciendo política, que sigue participando, que sigue opinando y al que siguen buscando los medios de comunicación. De manera que cuando se abre la sucesión presidencial en 1919, en junio de este año, Obregón lanza un manifiesto político en donde anuncia que será candidato presidencial y que no tiene ningún compromiso con ningún partido político. Y comienza a criticar de manera muy dura y a veces también muy injusta al gobierno de Venustiano Carranza. Porque también hay que señalar que después de que Carranza es elegido presidente, se convoca a elecciones legislativas, se restablece el poder legislativo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es la 27 legislatura, la que sigue a la legislatura maderista, y la 27 legislatura es dominada
por los partidarios de Álvaro Obregón, que desde el Congreso se dedican a sabotear, a obstaculizar, a negarle las iniciativas a Venustiano Carranza, de manera que muchas de las propuestas del Poder Ejecutivo encabezado por Venustiano Carranza se enfrentan con el rechazo del Congreso, que no lo deja realmente gobernar. Y se dan discusiones muy interesantes en el Congreso, en donde los diputados carrancistas acusan a los diputados de la oposición de que lo que están haciendo es hacerle el juego a Álvaro Obregón para impedir el buen gobierno de Venustiano Carranza. De manera que Carranza llega desgastado al final de su mandato, porque muchas de sus iniciativas no pasan por la aprobación del Congreso. En 1919 se abre la sucesión presidencial. Hay dos candidatos militares fuertes, uno muy fuerte, otro no tan fuerte. El muy fuerte es Obregón, el no tan fuerte es Pablo González, y Venustiano Carranza decide que tiene que haber un presidente civil, que México no puede permitir seguir en manos de los militares, que el militarismo es un peligro para México, que México tiene que ser un país democrático gobernado por civiles. Y decide apoyar a un personaje importante pero menor en la escena política nacional, que es Ignacio Bonillas, que era el embajador de México en Washington. Un personaje eficiente, un buen funcionario, un leal colaborador, pero que no podía competir con Álvaro Obregón. Desde luego la campaña de Obregón es exitosísima, porque además Obregón es muy simpático, es muy carismático, es muy popular, el ejército lo adora, la gente lo quiere, tiene mucho arrastre, tiene el apoyo de las balas, y es la campaña más exitosa. En 1920, hacia marzo, Carranza se da cuenta de que a Obregón, si quiere impedirle el arribo a la presidencia de la República, va a tener que impedírselo de la manera en que fuera necesario. Y entonces le arman a Obregón una acusación de que se había reunido con un militar que quería hacer un golpe de Estado. Acusan a Obregón prácticamente de traición a la patria, lo citan a declarar a la Ciudad de México. Obregón viene, se da cuenta de que es una trampa, de que lo van a apresar, de que lo van a enjuiciar y que lo van a dejar fuera de la carrera política. Y Obregón, que tenía infinidad de contactos políticos con los gobernadores, con los legisladores, con los jefes de las comandancias militares, con los jefes del ejército, se las ingenia para escapar del cerco policíaco que le ha tendido el presidente Carranza. Huye disfrazado de ferrocarrilero a Morelos y después a Guerrero, y cuando está escondido en Guerrero es cuando estalla la rebelión de Agua Prieta, que casualmente es encabezada por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y por el general Plutarco Elías Calles, que eran dos de los principales seguidores y colaboradores de Álvaro Obregón. Carranza se había dado cuenta de que si iba a haber una rebelión militar, iba a empezar en Sonora, era el principal bastión de Álvaro Obregón, y se había preparado para ello y había enviado a una fuerte columna federal para destituir al gobernador Adolfo de la Huerta y para que la federación tomara el control de la entidad fronteriza. La rebelión de Agua Prieta fue tan exitosa que en pocas semanas, casi sin disparar un tiro, logró derrotar militar y políticamente
a Venustiano Carranza. Fue tan sencillo el triunfo de la rebelión de Agua Prieta que muchos investigadores la han denominado la huelga de los generales. De repente los generales decidieron no seguir a su comandante supremo, que era el presidente de la República, Venustiano Carranza, y decidieron irse con los rebeldes. Como fichas de dominó comenzaron a caer en poder de los rebeldes los estados de la República. Venustiano Carranza tuvo que huir de la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920, trató de refugiarse en Veracruz, donde era el gobernador su yerno, Cándido Aguilar, uno de los pocos generales con mando de tropas que se había mantenido fiel al presidente de la República. Ustedes saben la odisea, el viacrucis que fue el viaje frustrado de Carranza hacia Veracruz. No pudo salir bien librado ni siquiera hasta Texcoco. Comenzó el ataque y el sabotaje de las tropas rebeldes a los convoyes que llevaban al grueso del ejército, del gobierno carrancista por trenes hacia Texcoco y Apizaco. Fueron descarrilados los trenes. Carranza y un pequeño núcleo de seguidores fieles se internó por la Sierra de Puebla. Entre estos seguidores fieles estaba Luis Cabrera, estaba Francisco L. Urquizo, estaba otros generales que se habían mantenido leales hasta el final con don Venustiano. Y bueno, conocen todos el trágico destino del presidente Carranza en Tlaxcalantongo, donde fue fusilado ejecutado, no fusilado, ejecutado el 21 de mayo de 1920. El presidente Carranza pagó con su vida su decisión de impedir el ascenso de los militares al poder. Era un suicidio en todo el sentido de la palabra, tratar de impedir que Obregón llegara a la presidencia de la República. No había manera de detenerlo y don Venustiano pagó con su vida su decisión de tratar de que México no estuviera en manos de los militares. Estas cosas también son muy significativas del México de esos días, el México de la Revolución todavía, el México bronco. Los pocos militares que permanecieron fieles a don Venustiano, que lo acompañaron en su aventura final a Tlaxcalantongo, fueron apresados por el nuevo gobierno de la rebelión de Agua Prieta, por el presidente interino Adolfo de la Huerta, y fueron enjuiciados y condenados por no haber defendido a Venustiano Carranza. Una cosa de veras surrealista. O sea, los acusan de por qué me dejaron que matara a su jefe. Este era el cargo. De veras, de un descaro inaudito. Por eso los acusan y los condenan y los encarcelan y los degradan, los expulsan del ejército por no haber defendido a Venustiano Carranza y por haber permitido que lo mataran, cuando ellos eran los que lo habían matado. Es de veras una cosa de no dar crédito, pero bueno, así se las gastaban algunos de los generales de esa época, y desde luego que Obregón estaba detrás de eso. Obregón gana la presidencia de la República sin ningún problema, llega a su máxima aspiración, toma posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1920, se hace cargo de un país convulsionado que apenas va saliendo de la guerra civil. Es muy hábil porque Carranza, todo su gobierno estuvo
enfrentado a fuertes rebeliones militares, a la rebelión de Villa, a la de Zapata, a la de Manuel Peláez, a la de Félix Díaz, a la de los soberanistas oaxaqueños, a la de generales constitucionalistas que competían para ser gobernadores y que al ser derrotados se levantaban en armas. El gobierno de Venustiano Carranza tuvo infinidad de problemas para poder gobernar. Todos estos movimientos rebeldes pactan con Obregón, incluso desde antes, desde Agua Prieta. Todos eran anticarrancistas y se alían con Obregón. Entonces, cuando Venustiano Carranza es derrocado, todos estos movimientos rebeldes deponen las armas y se rinden al gobierno. El caso más significativo es el de Francisco Villa, que entrega las armas, abandona su lucha, le dan la hacienda de Canutillo y se convierte en un próspero agricultor, el sueño de toda su vida. No hay movimientos rebeldes cuando Obregón comienza su gobierno constitucional. Ya no hay guerra mundial tampoco, pero sin embargo está el problema con Estados Unidos. Estados Unidos no reconoce a Álvaro Obregón porque Álvaro Obregón pues finalmente llega después de haber asesinado al presidente constitucional. Es un gobierno que, digamos, tiene una mancha original. Estados Unidos pone como condición para reconocer a Álvaro Obregón que se firme un tratado de amistad y comercio. Obregón considera que es una afrenta para la dignidad y la soberanía de México el aceptar un tratado comercial que lo considera absolutamente desventajoso. Sin embargo, necesita créditos, necesita el reconocimiento y necesita armas para poder enfrentar posibles rebeliones militares. Finalmente, el problema con Estados Unidos se resuelve con los acuerdos de Bucareli, que a diferencia de lo que mucha gente piensa, los acuerdos de Bucareli son dos acuerdos en donde se establecen una comisión especial de reclamaciones y una comisión general de reclamaciones, en donde los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos que se consideran afectados por los movimientos rebeldes y revolucionarios en México desde 1868 hasta 1920 tienen que ser indemnizados. Estos son los dos acuerdos que son la esencia de los tratados de Bucareli. Y el otro acuerdo que se negocia, que se discute mucho, tiene que ver con el petróleo. Y también, a diferencia de lo que generalmente se piensa, que Álvaro Obregón negoció la no retroactividad del artículo 27 en materia petrolera a cambio del reconocimiento con Estados Unidos, en realidad eso no fue así, porque lo que aceptó Álvaro Obregón fue cambiar las concesiones petroleras, que eran a perpetuidad, como se las había otorgado Porfirio Díaz, para que tuvieran un término legal de 50 años. Se acabaron los títulos a perpetuidad, tenían que ser concesiones con un periodo de tiempo establecido y además tenían que obtener el registro y la concesión por el gobierno de México y pagar impuestos. Por eso es que los tratados de Bucareli no fueron aceptados por las compañías petroleras y presionaron para que su gobierno no las aceptara. Esos fueron los tratados de Bucareli. Inmediatamente después de su firma, Estados Unidos le otorga el reconocimiento al gobierno de Álvaro Obregón y este reconocimiento le sirve para obtener los créditos que necesitaba, pero sobre todo para obtener armamento, para poder comprar armamento, porque ya veía que se venía una fuerte rebelión militar que ocurrió a fines de 1923 con la rebelión de la Huertista, en donde más de la mitad del ejército triunfador de la revolución se rebeló contra su principal jefe militar porque no estaba de acuerdo en que el presidente de la República fuera Plutarco Elías Calles. Y esa rebelión fue la última oportunidad en donde Obregón demostró
su valía como general. Obregón, siendo presidente de la República, se pone al frente del ejército para aplastar a la rebelión de la Huertista y lo logra en unos cuantos meses. Fueron sus últimas grandes batallas como general. El gobierno de Álvaro Obregón también desarrolló una muy notable labor apoyando a la educación. Nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, creó la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos, siguiendo las instrucciones de Obregón, llevó a cabo una de las más importantes labores educativas que se hayan desarrollado hasta la fecha. Es algo que sigue dejando huella. Reestructuró el sistema educativo nacional, lo puso en manos de la Federación, creó escuelas rurales a lo largo y ancho del país, escuelas técnicas, llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización, de promoción de la lectura, de ediciones masivas de libros clásicos de la literatura universal, puso los muros de los edificios públicos más importantes al servicio de los grandes muralistas mexicanos. Es el origen y el desarrollo de la gran escuela muralista de la pintura mexicana, que fue una de las más importantes del mundo. Comenzó el desarrollo de la cultura nacional con un fuerte contenido nacionalista que perdura hasta la fecha. En fin, que la labor educativa llevada a cabo por Álvaro Obregón, impulsada desde su presidencia, es una de las más notables en la historia de la educación nacional. También buscó aplicar los contenidos avanzados, progresistas de la Constitución mexicana en términos de reforma agraria, en términos de derechos laborales. Trató de comenzar la reglamentación del artículo 27 y del artículo 123 para que fueran realmente efectivos y aplicables. Y de manera muy notable, Álvaro Obregón creo que puso los cimientos del Estado corporativo que predominó a lo largo del siglo XX mexicano. Siguiendo el ejemplo de 1915 con el pacto con la Casa del Obrero Mundial, Álvaro Obregón estableció pactos con la CROM, con la Confederación Regional Obrera Mexicana, y apoyó la fundación del Partido Nacional Agrarista, que curiosamente estuvo encabezado por los líderes sobrevivientes del zapatismo, por Antonio Díaz Soto y Gama, por Gildardo Magaña, por Genovevo de la O. Y estableció una alianza entre el Estado surgido de la Revolución con las organizaciones campesinas y trabajadoras, que son los cimientos del Estado corporativo mexicano del siglo XX, que le dio legitimidad, que le dio estabilidad política y que le dio una enorme longevidad. Porque ese Estado corporativo mexicano fue el Estado más estable y más longevo en todo el mundo a lo largo del siglo XX. Ni siquiera el Estado soviético, ni siquiera el Estado de la Revolución Cubana, ni siquiera el Estado de la Revolución China tuvieron la estabilidad y la longevidad del Estado surgido de la Revolución Mexicana, y quien puso los cimientos de ese Estado corporativo fue Álvaro Obregón. Obregón era un personaje muy simpático, carismático, popular. Era un personaje muy querido también, pero era un personaje muy ambicioso. Y cuando termina su presidencia, desde luego Álvaro Obregón pensaba que su labor no la había concluido, que le había faltado tiempo, que había habido obstáculos
que le habían impedido realizar toda la obra de transformación que él quería, y estaba pensando ya en la reelección. Y era un personaje tan importante, con tanta influencia, con tanta popularidad, que no le costó mucho trabajo hacer que sus seguidores en el Congreso modificaran lo que era uno de los principios fundamentales de la Revolución Mexicana, que era el principio de la no reelección. La Revolución Mexicana en buena medida se había hecho para acabar con la reelección de Porfirio Díaz. El sufragio efectivo y no reelección fue la consigna que detonó la revolución y era un principio casi sagrado. Bueno, pues ese principio no fue obstáculo para que la ambición de Álvaro Obregón y de sus seguidores lo modificaran. Se reforma la Constitución para permitir la reelección de Álvaro Obregón y no tiene ningún problema en presentarse como candidato y ganar las elecciones. Y siendo presidente electo, todos ustedes saben la trama que se desarrolló para asesinarlo. Porque lo que ocurrió en La Bombilla el 17 de julio de 1928 fue la culminación de una conspiración, de un complot decidido por un sector de la Iglesia Católica, del clero, de la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, de grupos cristeros y de grupos clandestinos como la Unión Católica, en donde decidieron en una asamblea que tenían que matar a Álvaro Obregón. Y lo estuvieron cazando, literalmente cazando. El asesinato de Obregón en La Bombilla fue el cuarto atentado contra Álvaro Obregón. Primero intentaron volar un puente para que el tren en el que venía Álvaro Obregón hacia la Ciudad de México se descarrilara. No les funcionó la dinamita que habían puesto debajo del puente. Trataron que una joven jalisciense le inyectara una jeringa envenenada en una fiesta social en Guadalajara. La joven agraciada no pudo entrar a la fiesta y no pudo inocularle el veneno a Obregón. El tercer atentado fue esta persecución novelesca, peliculesca en el bosque de Chapultepec, en donde Obregón va circulando por las avenidas que atraviesan el bosque de Chapultepec, lo alcanza un coche, le arrojan una bomba, la bomba parece más bien como una chinampina grandota porque les causa quemaduras a algunos de los acompañantes de Obregón, pero Álvaro Obregón sale ileso. Apresan a los autores del atentado. Los autores son miembros de la Liga de Defensa de las Libertades Religiosas. Está Luis Segura Vilchis, está Humberto Pro y está el padre, ahora creo que es santo, Miguel Agustín Pro, implicados como responsables de ese asesinato. Son enjuiciados, son encontrados culpables y son ejecutados. Y el cuarto atentado es el que lleva a cabo José León Toral, que era un amigo de los hermanos Pro, muy cercano, que en el sepelio de los hermanos Pro va a la funeraria, ve el féretro de Humberto, que era muy amigo de él, con la cara desfigurada, y ahí ante su cadáver jura vengarlo. La Liga Defensora de las Libertades Religiosas y la Unión Católica, que era una organización clandestina, buscan a un personaje adecuado para que lleve a cabo
el asesinato de Obregón, se dan cuenta de que solo puede ser un ataque personal, que solo acercándose y disparándole lo pueden matar, y que quien esté dispuesto a hacerlo está dispuesto también a perder su vida. No hay manera de salir con vida de un atentado directo contra el presidente electo. Y encuentran a la persona que buscaban en José León Toral, que era un fanático religioso, introvertido, místico, el párroco de la parroquia de Santa María la Ribera. Lo ve, lo ubica, piensa que puede ser el personaje que buscan, tiene contacto con él, lo van probando, van viendo si puede servirles o no. Cuando se dan cuenta de que sí les puede servir, le dicen que si está dispuesto a sacrificarse por su religión. León Toral acepta. Es un joven que está recién casado, le dicen que tiene que dejar a su familia, que tiene que despedirse de ella, decirles que va a ir a un retiro espiritual. Lo están adoctrinando, preparando algunas semanas, y cuando creen que ya está listo le dan la pistola para el asesinato. En los días previos al magnicidio, León Toral está cazando a Obregón, está buscando el momento propicio para matarlo, hace 2 intentos fallidos, es presa del nerviosismo. En uno de esos días en donde no sabe qué hacer, quiere tener en paz su conciencia y busca confesarse y comulgar. Las iglesias están cerradas, va con el párroco que lo ha reclutado, que quiere confesarse, le dice que no lo puede confesar, le dice que él necesita la confesión, y el padre le dice que hay una casa de monjas clandestina en la colonia Santa María, en donde están recluidas las monjas de un convento que había sido cerrado meses atrás, y en donde la superiora es la famosa Madre Conchita. León Toral va a la casa, no le abren, les pide por favor que le abran. Cuando le abren les dice que necesita confesarse y comulgar, finalmente acceden, y es el único contacto que tiene con la Madre Conchita. Luego ya sale libre de culpa moral, asesina a Obregón, lo agarran infraganti, lo torturan. León Toral resiste las torturas, no dice quiénes están detrás del asesinato. Después de varios días en que soporta las torturas, de buenas a primeras les dice que ya no lo torturen, que quiere hablar con alguien. Detienen la tortura, le dicen que lo van a acompañar con la persona con la que tiene que hablar, y León Toral los lleva con la Madre Conchita. Y ahí encuentran el chivo expiatorio que buscaban. A pesar de las evidencias de que el Estado mexicano sabía todos los que estaban implicados en el complot y en el asesinato, el Estado mexicano decide que solo hay un autor material, que en efecto lo hay, no hubo nadie más que le disparara a Obregón más que José León Toral, pero concluyen que la única autora intelectual es la Madre Conchita. Y dejan a un lado al párroco de Santa María, a los prelados que estaban encima, a los líderes de la Liga de Defensa de las Libertades Religiosas y a los líderes de la Unión Católica Clandestina, y le dan carpetazo al asunto y se contentan con castigar con la ejecución a León Toral y con la prisión a la Madre Conchita, y ahí se acabó el asunto. Aunque no es un asesinato de Estado, el juicio a los asesinos intelectuales y materiales de Álvaro Obregón sí es un juicio de Estado, porque el Estado decide dejar las cosas ahí, ya no quería problemas con la Iglesia, y desde luego la Iglesia acepta echarle toda la culpa a la Madre Conchita. Se deslindan de ella y dicen pues que la castiguen, y ahí queda el asunto. Y
la muerte de Obregón es la muerte del último gran caudillo de la revolución. Con la muerte de Obregón se cierra una etapa de la Revolución Mexicana, la etapa de los caudillos, y como lo dijo con una enorme visión y habilidad política Plutarco Elías Calles, con la muerte de Obregón concluye la etapa de los caudillos y se abre la etapa de las instituciones. A partir de la muerte de Álvaro Obregón, la lucha por el poder, la lucha política ya no se daría a balazos, ya no se daría matando a los adversarios, ya se daría solamente a través de la lucha política y de las instituciones. Se cerró una etapa y se abrió una nueva que esperamos que dure por mucho tiempo. Muchísimas gracias.